Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, jueves 30 de julio, qué gusto, qué placer saludarles. Agradecemos en primer lugar a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar a la intimidad de sus hogares y también que usted nos permita atender nuestra señal y poder compartir con nosotros los temas importantes que a diario colocamos en nuestra agenda. Tengo un reporte, como lo hemos estado escuchando y viendo a través de nuestros noticieros, que la situación del transporte colectivo está casi llegando, y digo casi llegando, a su nivel de normalidad. Obviamente ayer Casa Presidencial y varios funcionarios dieron a conocer este plan que permitirá de alguna manera la presencia de agentes policiales y efectivos militares de manera permanente en las unidades del transporte colectivo. También razonando muy bien, elogiando y conociendo y exaltando ese valor y ese sacrificio que los salvadoreños tienen precisamente por no dejarse doblegar por las circunstancias que nos pasan. Hay que reconocer que contra viento y marea, como lo decía ayer en mi programa de radio, todos han salido a cumplir sus tareas. Esperamos que de alguna manera pues esta situación lleve a su curso normal en los próximos días. Así es que desde ya el mejor deseo para que tengamos una mejor y futura situación de país en vista de todas estas circunstancias que nos están de nuevamente golpeando mientras las necesidades siguen creciendo de todos los salvadoreños. Así es que desde este lugar vaya ese emotivo y esperanzador discurso de aliento para todos, para encomendar nuestras vidas a Dios Todopoderoso, para pedirle mucho por este país, para que nosotros, los que en algún momento estamos viendo desde otro escenario, podamos dar nuestras contribuciones pertinentes a resolver estos problemas que nos están aquejando. Así es que desde ya, qué bueno que se esté normalizando un poco el transporte colectivo y que usted obviamente pues esté dispuesto también a cumplir con esa responsabilidad muy meritoria de presentarse a sus trabajos. Como lo dije también al inicio de esta situación crítica, exhortar a todos los empresarios, a los gerentes a entender la situación, a comprender la situación y ser más flexibles en las horas de ingreso, así como también de salida de los trabajadores. Bueno, esta mañana de día jueves tenemos como invitados a las autoridades de la Corte de Cuentas de la República, quienes a propósito este día darán su informe de rendición de primer año de gestión, donde entre otras cosas se destacan avances como la consulta en línea que va a permitir despejar dudas de manera inmediata sobre el uso de fondos públicos en los distintos departamentos del país. Este es un punto muy importante porque es una gran contribución si lo queremos ver desde la perspectiva del ejercicio de la transparencia en la función pública. Asimismo, el ente Contralor se encuentra capacitando a las alcaldías para promover una administración más transparente, luego que se implementaron los consejos plurales que, como ya se preveía, significa un gran reto para los gobiernos locales, sobre todo también cuando ese tema de la cultura política a veces pierde, domina y hace distorsionar los buenos enfoques que se pueden tener desde el punto de vista de desarrollo local. Esos y otros aspectos importantes que ahí están, obviamente, dentro de una institución tan importante como es la Corte de Cuentas de la República, es nuestro tema el que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados, pero como siempre, nuestra compañera de labores Lorena Melara nos pone a tono, nos pone en sintonía sobre estos y otros elementos que vamos a aprovechar a abordar con nuestros invitados. Buenos días, Lorena. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio para nuestros televidentes. Como ya lo mencionabas, hoy en día existen diferentes mecanismos para vigilar la función pública. En ese sentido, podemos citar el ejemplo del Ministerio de Gobernación, que ayer dio su rendición de cuentas, citando cifras y proyectos que a la Corte de Cuentas le corresponde auditar. Veamos.
De un presupuesto mayor a los 21 millones de dólares, el titular de Gobernación destaca más de 19 millones ejecutados. Se identifican los 10 municipios priorizados en los cuales ya se está trabajando estos proyectos para convertir las casas de cultura en casas de cultura y diálogo. Esta institución firmó un convenio con la Corte de Cuentas hace unos meses para facilitar servicios de imprenta, pues lo importante es promover la austeridad de recursos que pueden tener diferentes destinos. Hay una gestión con el gobierno de China-Taiwán en la cual nos ha entregado un software precisamente para el manejo del registro de veteranos de guerra, el cual va a ser administrado dentro del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Como la historia lo ha demostrado, la fiscalización puede combatir acciones de despilfarro de funcionarios que le sacan ventaja al cargo. Ernesto, un dato importante es que en 2012 la Asamblea Legislativa ordenó que la Corte de Cuentas también debía ser auditada por una firma independiente, una situación que no había ocurrido en 15 años, pero que es necesaria por la transparencia del país. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Me gustaría conocer cómo ha impactado esta situación de paro dentro de la institución controladora y otros aspectos que tienen que ver también con ese control fiscalizador del uso de bienes de Estado. Nos solidarizamos con el pueblo salvadoreño, principalmente las personas que usan el servicio público de transporte, dadas las distintas dificultades que se ha estado afrontando esta semana, que gracias al Señor, como usted lo indicaba, ya tiende a mejorarse. Es deplorable la bestialidad criminal con que se ha diseñado este paro del transporte, este sabotaje al transporte público. Pueden parar los autobuses, pueden parar los microbuses. Lo que no pueden parar nunca en este país es a la gente, es al pueblo salvadoreño. Pueden parar los autobuses, pero la gente aquí no la van a parar. Es decir, que este país está de pie y dispuesto a luchar porque se mantenga esta democracia que tantos años de sacrificio, de lucha, le ha costado a este pueblo. La ética, la moral en la administración de la cosa pública no debe de tener zonas oscuras, no debe de tener zonas en vacío. Deben todas las instituciones del Estado, todos los funcionarios públicos deben de rendir cuentas al Estado, a la Corte de Cuentas y a la población en general, que son las que pagan sus salarios. Cualquier funcionario o institución pública está sometido a la fiscalización de la Corte de Cuentas, pero eso no implica que va a haber una fiscalización holgada, asolapadora por parte de la Corte de Cuentas. Por el contrario, vamos a ser, como lo ha dicho el señor presidente Joel Valiente, vamos a ser firmes. Ese informe está sujeto también a auditoría para que el pueblo salvadoreño sí realmente le dé la credibilidad debida. Pero sí está sujeta también a evaluación. Inicialmente, estos dos servidores y el presidente anterior llegamos a la Corte, habían 1.249 juicios, una cantidad muy conocida por el pueblo salvadoreño. Nosotros, cuando iniciamos nuestra actividad, esta administración encontró 636 expedientes. Yo pudiera decir que a este año de gestión, su servidor no ha recibido en ningún momento ninguna solicitud de ningún funcionario, de ningún partido político, en el sentido de querer dar dirección o pidiendo favores de cubrir lo que sea corrupción. La tolerancia a la corrupción en la Corte de Cuentas es cero. ¿Podríamos creer que tenemos una Corte de Cuentas de la República despolitizada? Es imposible ahora pensar lo contrario. La Corte de Cuentas de la República, cualquier persona que tenga acceso a una computadora, a un teléfono de esos teléfonos modernos, puede ingresar a la página web de la Corte de Cuentas y allí se puede dar cuenta el ciudadano cuántos funcionarios hemos condenado, quiénes son los condenados, y allí existen de todos los partidos políticos. La Corte de Cuentas es una corte nueva, hoy no existe funcionario que pueda negarse a nuestra fiscalización. Tenemos una excelente coordinación con el señor Fiscal General de la República, donde siempre ahora que encontramos algún indicio de algún ilícito en la administración de los fondos públicos,
de los bienes públicos, estamos comunicando al señor fiscal general para que el señor fiscal general comunique sin ningún tipo de parcialidad, con absoluta objetividad, no importa del partido político que se trate, le estamos remitiendo informe al señor fiscal general para que él enjuicie a los que sean culpables de hechos de corrupción. Yo como presidente a esta altura no he tenido conocimiento de que haya sesgo en la ejecución de las auditorías. Se les hace ver todos los días, pudiéramos decirlo, a los auditores que la prestación de su servicio tiene que ser con ética, como se los hemos mencionado ya en varias ocasiones al cuerpo de auditores. Después de toda esta capacitación, alguien, como los digo yo familiarmente entre nosotros, no se sube al tren de esta modernización, pues sí, tendría que pensarse en ver cómo nos deshacemos de esa, tal vez no poderles quitar el trabajo, porque en el Estado estas situaciones no son muy comunes, pero por lo menos trasladarlos de una manera que ya no sigan ejerciendo un servicio que no está adecuado a las exigencias actuales. ¿Será que ahora los salvadoreños tenemos una Corte de Cuentas de la República despolitizada en primer lugar y no manoseada como en el pasado se ha hecho? Es primera vez en mi vida profesional que estoy de funcionario público. Mi vida ha sido dedicada al ejercicio de la auditoría, de la contaduría pública en general, de manera independiente. Y repito, hasta este momento, en este año de gestión, yo no he sido objeto de ninguna solicitud, presión ni solicitud de algo que venga. Lleva la disciplina privada, que es muy importante a la hora de... Eso se ha mantenido en la atención a los cuentadantes, en que hagan uso de todos sus derechos, en ayudarles a que resuelvan su situación, pero nunca, como se ha dicho, tolerancia a la corrupción es cero. Es responsabilidad del ente administrativo, ¿sí?, la buena aplicación y la transparencia del manejo y la eficiencia. Ok. A la hora de establecer una auditoría, ¿a quién se responsabiliza y qué cuota lleva en este caso un consejo municipal? Hay un principio importante en el derecho constitucional que es el principio de la unidad institucional. Los funcionarios públicos, incluidos los consejos municipales, el alcalde, el síndico, los concejales, tienen la obligación dentro de la administración de fiscalizar a sus subalternos, de administrar de forma correcta a sus subalternos. Lo que podemos garantizar como Corte de Cuentas es de que aquí el que sea responsable de administrar mal los fondos públicos va a ser sancionado por la Corte de Cuentas. Pero el que sea... ¿Es una responsabilidad directa de no del Consejo? ¿O de cada quien? De cada quien. Cada quien responde por sus actuaciones. Marco de acción. Cada quien responde por sus actuaciones. Lo que El Salvador perdió fueron tantos millones al haber no concluido o al haber ocultado este tipo de demandas contra estos funcionarios, que en su mayoría creo que fueron, en este caso, del Partido Arena. ¿Será un instrumento para poder validarlo de esta forma, lo que ustedes están haciendo, o es que verdaderamente vamos a tener, vamos a recuperar dinero que en algún momento se esté mal empleando, presidente? Cuando se hablaba de 800 y tantos expedientes que habían sido mandados al archivo, no, enviados al archivo. Digamos, engavetados eran los 1.249 expedientes, que son los que esta administración y la anterior ha procesado. Pero 800 y tantos, yo no tengo muy presente la cantidad de expedientes que se habían mandado al archivo. Esto fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia, entiendo que de la Sala de lo Constitucional, que indicó que precisamente era inconstitucional el accionar de la Corte. Hay fantasmas que circulan alrededor de la figura de la Corte de Cuentas de la República como columna vertebral de la fiscalización en El Salvador. El fantasma de la tapadera de casos de corrupción, el caso del engavetamiento de procesos, eso es cosa completamente del pasado. Gracias, Raúl, gracias, presidente, por haberme acompañado. Es encomiable reconocer el trabajo cuando se lleva a cabo desde el punto de vista transparente. Y esa es la tarea que tienen nosotros los medios de comunicación, prestos a fiscalizar eso. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana, análisis político, no se lo pierda. Gracias, pásenlo bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.